The goal is to bring down those sick fuckers, Mama and Peter. My own mother. What an evil little c***. How can you do that to kids? How can you do that to kids that sleep at night? No. Anyway, that's my goal. But I'm one person. I'm working under conditions that aren't that great right now because I'll only have a small window of opportunity to get the information that I need out of this person. I'm not trained, which is what I'm gonna have to make do. I got my drill here. The reason why it's got this on it is just to try to silence it a bit because I'm in an apartment. I got gags. Got lots of tape. I got a soldering iron. Heat. It's rather crude implement. I think can work wonders, especially if it's used in the right way. But I'm not trained. I don't know how to do this. I don't even want to. God damn it. Estoy en el supermercado, pero no sé qué hacer. La gente se mueve con naturalidad, eligiendo productos, comparando precios, pasando por las cajas automáticas sin miedo. Yo, en cambio, estoy paralizada. No sé cómo comprar, ni cómo usar el dinero. Kathy se le solicita en el departamento de lácteos. Kathy, lácteos. Me quedo en un pasillo observando la multitud hasta que un sonido me transporta al pasado. La melodía de Kathy, Don't Go to the Supermarket, resuena en mi cabeza. Hey guys and gals, get hip with a new craze. Register today for your very own personal 666 barcode implant. No more need to carry cash or credit cards. The price of the goods you buy is now automatically subtracted from your bank account by the computer terminal at the checkout stand. It's fast. It's easy. Kathy, don't go to the supermarket today. 'Cause there's a very strange man at the checkout stand, and there's a laser scanner where you put your hand. Kathy, don't go to the supermarket today. Don't go, Kathy, don't go. Without a computer ID, there's no way to pay. Don't go, please don't go. I know there's a sale and a special on rice, and you can buy beans at a giveaway price, but that's just their way to get you down there. What you don't know is that they're everywhere. Kathy, don't go to the supermarket today. Kathy, don't go to the supermarket today. They had a special program on the TV last night, explaining calmly why these things must be done right. They say their new computer is the way to control, but what they didn't say is that it costs your soul. Kathy, don't go to the supermarket today. Don't go, Kathy, don't go. Without a computer ID, there's no way to pay. Don't go, please don't go. 'Cause there's a very strange man at the checkout stand, and there's a laser scanner where you put your hand. Kathy, don't go to the supermarket today. Oh, Kathy, can't you see
take my hand. We can make it even if we have to live off the land. Kathy, don't go to the supermarket today. Don't go to the supermarket today. Kathy, don't go to the supermarket today. Don't go to the supermarket. Kathy, don't go. Don't go to the supermarket. Kathy, don't go. Don't go to the supermarket. Kathy, don't go to the supermarket. Kathy, don't go. En la secta nos enseñaban que los supermercados eran lugares peligrosos, llenos de tentaciones y trampas del mundo exterior. Nos adoctrinaban con canciones y videos que nos convencían de que fuera de la comunidad solo nos esperaba la perdición. ¿Cómo crees que una persona que ha vivido en una secta desde su nacimiento se sentiría al experimentar algo tan común como hacer compras o recibir noticias impactantes? Para muchos, esto es algo cotidiano, pero imagina crecer en un lugar donde te dictan qué pensar, qué sentir, qué leer y cómo comportarte. Cuando finalmente tienes la oportunidad de escapar, el mundo exterior se convierte en un laberinto incomprensible. David Berg, fundador de Los Niños de Dios, nació en 1919 en un entorno profundamente religioso. Su madre, Virginia Brandt, fue una influyente predicadora que aseguraba haber sido curada milagrosamente por su fe. Desde niño, Berg estuvo rodeado de discursos fervorosos sobre el fin del mundo, la salvación y el pecado. A medida que creció, su visión de la religión se volvió más extrema. En 1968, decidió fundar su propia comunidad, convencido de que las iglesias tradicionales estaban corrompidas y de que solo él tenía la verdad absoluta. Recibo noticias de la secta. Aunque ahora se hacen llamar la familia, los problemas siguen presentes. Intento contactar a mi familia biológica. Me entero de que mi madre ha sido enviada a un país lejano y de mi padre no sé nada. Solo logro conectar con mi hermano Vincent. Ha logrado salir también. Me confiesa que es homosexual, algo que dentro de la secta estaba estrictamente prohibido, pero de manera contradictoria. En Los Niños de Dios, la homosexualidad masculina era vista como un pecado imperdonable, castigado con aislamiento y exorcismos. Sin embargo, dentro de la comunidad se promovía la promiscuidad como parte de la doctrina del amor de Dios. Se esperaba que las mujeres fueran abiertas a cualquier práctica que sirviera a los propósitos del grupo, pero la atracción genuina entre personas del mismo sexo era considerada desviada y castigada. Una hipocresía más entre muchas. Vincent me cuenta lo difícil que fue ocultar su identidad en un mundo donde las reglas parecían torcerse según la conveniencia del líder. Nos reímos con amargura. Recordamos juntos nuestra infancia, el tiempo en que nuestros padres entraron en la comunidad. Nos criamos en un mundo donde las cartas del abuelo Moe eran la guía absoluta. David Berg escribía con un tono autoritario, dictando cómo debíamos vivir. Cada aspecto de nuestra vida estaba regulado por sus palabras, desde la cantidad de comida que podíamos ingerir hasta cómo debíamos relacionarnos con los demás. David Berg vio en el movimiento hippie de los años 60 una oportunidad. Jóvenes idealistas, en busca de un propósito, dispuestos a seguir una causa si ésta prometía amor y salvación. Los Niños de Dios no eran solo una comunidad religiosa, sino un culto preparado para la llegada del Armagedón. Según Berg, el fin del mundo estaba cerca y debíamos estar listos para la batalla final. Para expandir su mensaje, Berg necesitaba un ejército numeroso. ¿Cómo lograrlo rápidamente? Pescando. Noticia de última hora. El trágico final de Ricky Rodríguez, el ex niño mesías de Los Niños de Dios.
Ricky Rodríguez, conocido dentro de la secta como Davidito, fue criado como el futuro líder del culto Los Niños de Dios. Desde su infancia, fue víctima de abuso sistemático y explotación, documentados en los escritos y cómics de la secta. Años después de escapar en el 2000, Ricky no logró superar el trauma de su niñez. En 2005, buscando justicia, intentó localizar a su madre, Karen Serby, líder femenil del culto, pero al no encontrarla, atacó y le quitó la vida a Angela Smith, una exmiembro de la secta y una de sus abusadoras. Antes del atentado, grabó un video de despedida, expresando su dolor y frustración por la impunidad del culto. Horas después, se quitó la vida en un motel de Blythe, California. Este caso sigue siendo un recordatorio de los horrores sufridos por los niños criados en sectas y la falta de justicia para las víctimas. Fue criado como el futuro líder, el elegido que guiaría a la comunidad en la batalla final contra el anticristo. Nos mostraban su vida en los cómics de la secta. Lo veíamos como un héroe, el niño que lo tenía todo. Pero ahora sé la verdad. Davidito no era más libre que nosotros. Crecimos en el mismo infierno, aunque a él lo colocaron en un pedestal que solo sirvió para aislarlo aún más. Desde pequeños nos enseñaron que él era especial, un niño sagrado, el modelo a seguir. Su vida estaba documentada en las cartas de Moe, en ilustraciones que glorificaban cada uno de sus pasos, pero jamás nos mostraron el sufrimiento que ocultaba detrás de esa imagen. No sabíamos que él también era una víctima. La pesca coqueta fue una de las estrategias más impactantes que David Berg implementó para expandir su culto. Para captar nuevos adeptos, las mujeres de la comunidad eran enviadas a bares y clubes nocturnos con la misión de seducir y convertir a nuevos seguidores. No solo debían predicar la palabra de Dios, sino que se les incentivaba a utilizar su atractivo para atraer peces al grupo, llegando incluso a mantener relaciones con extraños como parte de su servicio religioso. Esta táctica permitió a los niños de Dios infiltrarse en distintos círculos sociales e incluso atraer a personalidades influyentes del mundo del entretenimiento. Entre los reclutados hubo figuras de la música y el cine, como Jeremy Spencer, guitarrista de Fleetwood Mac, y las familias de Joaquin Phoenix y Rose McGowan. Para quienes no conocían el trasfondo oscuro del culto, los niños de Dios parecían un movimiento espiritual inofensivo, pero la realidad era mucho más siniestra. Adaptarme a la vida fuera de la secta sigue siendo un reto. Para los demás, lo cotidiano es simple, pero para mí, cada pequeña decisión se siente abrumadora. La noticia de Ricky Rodríguez, Davidito, me sacudió. El niño que nos enseñaron a venerar, el elegido de la secta, nos ha dejado. De pequeña, lo veía como un héroe, pero ahora sé que su vida fue tan oscura como la nuestra, quizás peor. También supe que Mary Berg, la nieta de David Berg, logró escapar, otra prueba de que todos fuimos víctimas. Me atormenta pensar si sufrieron lo mismo que yo. Recuerdo cuando tenía 4 años, en Filipinas, y me obligaban a llamar tío a un hombre que no era nada mío. A pesar de que trato de olvidarlo, el dolor no se va. En la secta, los niños éramos separados de nuestros padres y criados por extraños. Debido a la censura en YouTube, solo puedo explicar esta parte de esta manera, aunque cabe recalcar que deben de usar su imaginación para saber en verdad de qué iban esos cómics donde se les daba un amor extremo y feo a los niños, en especial a Davidito, lo cual lo traumó y por eso terminó de tal manera.
David Berg promovía una visión de la sexualidad ligada a su doctrina, considerándola una expresión de amor espiritual, el cual obviamente era falso y tiraba más por deseos que en la actualidad lo hubieran llevado a prisión. Para controlar a sus seguidores, prohibió la lectura de libros externos y los reemplazó con sus lamentablemente famosas cartas de Moe, lo cual prácticamente eran cómics de muy mal gusto, que combinaban ilustraciones e imágenes reales de sus amoríos. Estos materiales no solo difundían su mensaje religioso, sino que adoctrinaban a niños y adultos en sus creencias, asegurando su control absoluto sobre la comunidad. Muy de moda está la computadora, quieren reemplazar y sin demora al hombre por máquinas que piensan y hablan. Hoy todo está fríamente calculado, hasta del amor se han olvidado. ¿Cómo puedo hacer para pasarte ahora el impulso del amor desde mi computadora? ¿A ti qué te parece? Más vale que confiesen que sin amor no se puede vivir. ¿Qué robot entiende mis problemas? ¿Qué robot puede ayudarme? ¿Qué puedo hacer para resolver mis problemas? Tengo que enviarme una señal de amor. SOS, ¿a ti qué te parece? SOS, más vale que confiesen que sin amor no se puede vivir. El amor perdurará, las máquinas no, si hoy nuevas son, mañana no, puede que el amor no haga el mundo girar, más de la vida te hará disfrutar. Muy de moda está la computadora, pero el amor casi no valoran. ¿Cómo puedo hacer para pasarte ahora el impulso del amor desde mi computadora? SOS, ¿a ti qué te parece? SOS, más vale que confiesen que sin amor no se puede vivir. ¿A ti qué te parece? SOS, más vale que confiesen que sin amor no se puede vivir. ¿A ti qué te parece? Más vale que confiesen que sin amor no se puede vivir. Si mi hermano mayor no me hubiera convencido de escapar de los niños de Dios, no sé qué habría sido de mi vida. No, mentira. Sí lo sé. Habría terminado como mi madre, con más de 10 hijos, viajando de un país a otro sin realmente conocer ningún lugar, repitiendo las mentiras de David Berg como si fueran verdades absolutas. ¿Pueden creer que alguna vez pensé que tenía poderes y que podía lanzar rayos con mis manos? Nos decían que éramos los soldados de Dios, entrenados para la batalla final contra el anticristo.
Según la secta, el Armagedón comenzaría en 1993 y el mundo acabaría en el año 2000. Bueno, ya estamos en 2025. No hubo batalla. No hubo fin del mundo. Y aquí estoy, trabajando en una oficina de recursos humanos en Londres. A mi madre la enviaron a otro país. De mi padre no sé nada y mantengo contacto con algunos de mis hermanos cuando puedo. Lo único cierto es que David Berg murió en 1994, justo un año antes del supuesto inicio de la Gran Guerra. Qué conveniente para él, ¿verdad? Se fue sin enfrentar las consecuencias de todo el daño que causó. Lo que sí sé es que fui víctima de la mala decisión de mis padres, quienes se dejaron llevar por un cuentacuentos que destruyó la vida de cientos de personas. Tras la muerte de David Berg, la secta intentó reinventarse. Cambió de nombre varias veces, primero como la Familia del Amor, luego simplemente la Familia y más tarde la Familia Internacional. Sin embargo, la mala fama los perseguía. Investigaciones en varios países expusieron los abusos cometidos dentro de la comunidad, y aunque intentaron limpiar su imagen, el daño ya estaba hecho. My Little Fish. Now, your father described that as a routine publication. That entails graphic sex. Who had this? I don't have any sex. They're just kissing and hugging in bed. That's my sex. April is very upset the 2020s obtained a copy of My Little Fish. Ex-members tell us the cult leaders say it should be kept secret. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here comes these publicizers doing them to everybody, making everybody think it's wrong. This is printed and circulated. But why do you need it? You don't need it. It's not a private doc. It's printed and widely circulated around the world. You're not supposed to have it. Actualmente siguen operando en distintos países, con presencia en Latinoamérica, España, Argentina y México, promoviendo una imagen más moderada. Sin embargo, el pasado no se puede borrar tan fácilmente. Lo que hicieron los niños de Dios es imperdonable. Por eso es crucial que la gente aprenda a cuestionar, a no caer en falsas promesas disfrazadas de amor y espiritualidad. Muchas sectas siguen operando hoy, ocultas tras clases de yoga, meditación y retiros de bienestar. Usan bombas de amor para atraer seguidores, pero detrás de esa fachada puede esconderse algo mucho más oscuro. Siempre cuestiona, siempre duda, porque salir de un culto es difícil, pero evitar caer en uno es aún más importante. Las comunidades coercitivas pueden estar más cerca de lo que piensas. Hay gente que se aprovecha hasta de los videojuegos, como el culto del Final Fantasy VII. Pulsa aquí para ver el documental. Hasta la próxima.